Es alguien que además lo hemos tenido ya como invitado y conoce en profundidad la cuestión. Rafael Flores, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, gracias por haberme invitado. Bueno, escuchaba recién a Francisco, imagino que gran parte de todo esto usted ya lo conoce y lo tiene bastante en su cabeza, ¿no? Tengo un gran respeto por el grupo de la agencia OPI, por FM News, que son medios que han tenido una enorme valentía para denunciar los abusos del poder en la provincia de Santa Cruz. Ellos sabían que tenían que había otro camino, que estaba el camino de decir lo que el gobierno quería, iban a estar llenos de publicidad oficial, les iba a ir muy bien, la vida les iba a sonreír bastante. Decidieron tomar el camino de la responsabilidad, de la honestidad y creo que se han ganado un lugar muy importante en lo que significa descubrir el tramado de lo que sucede en Santa Cruz y en la Argentina. Cuando usted escucha el relato de lo que ocurrió, lo que cuenta nuestro compañero Diego Cabot en esa nota y en la publicación posterior a los allanamientos, a las detenciones, lo que está en los cuadernos, ¿tiene la sensación de que esta película ya la vio? No, en realidad creo que es una película que a uno lo sigue impresionando, porque la forma en que nosotros nos enteramos, digamos, la historia de la corrupción en la Argentina es vieja, ahora esta es una cosa mucho más seria, y la forma en que esto se ha desnudado o que ha sido expuesto todo lo que significa la corrupción del kirchnerismo desde el poder, es verdaderamente casi novelesco. Yo digo que Osvaldo Soriano se hubiera hecho un deleite, una fiesta con esto, relatando esto. Pero vayamos al tema en sí. Sí. Yo creo que para los que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo que Néstor Kirchner organizó un sistema para apropiarse de fondos públicos desde el mismo momento que se sentó en la presidencia de la República, estos datos lo van confirmando, porque la realidad empieza a mostrar que era efectivamente una estructura que era orgánica, en tanto estructuraba y organizaba un sistema, que era vertical porque tenía distintos niveles de responsabilidad y que estaba centralizada porque tenía un número uno, como dijo este hombre, el Centeno. El chofer. Bueno, el fiscal el número Esternelli uno. hoy mismo dijo que él está investigando una asociación ilícita encabezada por Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Definitivamente esto es así. Pero el tema es que se decía, lo decíamos varios, lo sosteníamos, uno mostraba las pruebas o las cosas que había podido conocer, pero nunca había aparecido tan brutalmente expuesto esta cuestión. Un segundo tema que a mí me parece central en esto es que por primera vez el sector de los empresarios está también sentado en el banquillo de los acusados. La corrupción también los tiene a ellos como protagonistas, no son víctimas de la corrupción. Sí, y además ahora con ganas de hablar, parece, ¿no? Porque hay uno de ellos que ha dicho, quiero aportar datos. Y lo que pasa es que uno se imagina a algunas personas resistiendo la cárcel. Hay otras a las que no se las imagina resistiendo la cárcel. Y aparte uno se pone a pensar porque hemos escuchado y hemos razonado incluso a veces que no había forma, o sea, esos empresarios, aunque no quisieran, tenían que transar como para poder sobrevivir. Y ya que usted trae recién la historia de OPI Santa Cruz, uno dice, bueno, no siempre tenés que transar para... Pero de ninguna manera, a ver, durante años, en las oficinas del contador Galera en la calle Tucumán, frente a Plaza Roma, a la vuelta del diario La Nación, todas las semanas entraban y salían intendentes y empresarios para resolver las cuestiones pendientes con el Plan Federal de Viviendas. Todos los nombres, el que se le ocurra. Sí. Y no hay una oficina pública. Esto no era una cuestión que no se supiera, se sabía. Entonces ya tenemos, por un lado, la estructura que creó Kirchner. Vemos que acá también están los empresarios y por otro lado también está el tema de la justicia. Una justicia que investiga ahora, pero que durante mucho tiempo, teniendo los datos, no hizo absolutamente nada. Eso no es un dato menor, porque usted dice una justicia que antes tenía los datos y no hizo absolutamente nada. ¿Era cómplice? ¿Tenía miedo? O las dos cosas. O las dos cosas. Y yo adhiero a esa segunda idea, las dos cosas. A las dos cosas. A las dos cosas. Bueno, lo importante es que ahora esto avance, que el fiscal Stornelli, que es un fiscal respetable, que el juez Bonadío, que es un juez que creo yo que tiene el coraje como para hacerlo,
bueno, sigan adelante con esta causa. Y falta otra cosa, porque aquí también está la cuestión de la política. Sí. Y aquí hay que decirlo con todas las letras. El Congreso de la Nación no puede ser una guarida donde se refugien personas responsables de haber cometido delitos o sospechadas de haber cometido delitos muy graves. Yo tengo afecto y aprecio por el senador Pichetto, a quien conozco desde hace muchos años, pero creo que el Senado tiene que quitarle los fueros al expresidente, porque no puede ser que esto se entorpezca, que la investigación se entorpezca, y voy a dar un ejemplo bastante grotesco de esto, que la investigación se frene por la cuestión de los fueros. Un allanamiento en los procedimientos penales es algo que se hace casi de manera sorpresiva, porque ahí está el sentido que tiene. Sí, no tiene Es para resguardar pruebas que de otra manera se destruyen, exactamente. es para encontrar cosas que de otra manera se esconden. Exactamente. Ha salido en los diarios el allanamiento, Claro. ha salido en los diarios Claro. y nos enteramos porque hay que pedirle permiso al Senado paso a paso qué es lo que van a hacer. Bueno, esa es la mejor manera de evitar que la verdad se Claro. sepa. Tal vez lo que se pueda lograr, esto es en Y esto no es culpa de Bonadío. No, claramente, es culpa del sistema. Es una pared contra la que inevitablemente choca. Claro. Tiene que ir a pedirle permiso Al Congreso. al Congreso para poder ir a ver si están en su lugar las cosas que cuando llegue seguramente no van a estar más. Rafael, lo que pienso, esto un poco en el terreno de las hipótesis, es que tal vez tenga algunos elementos para darle todavía mayor veracidad a esos cuadernos, digo, con ciertos datos que puedan permitir chequear que efectivamente este hombre estuvo ahí y pudo ver cómo se movían determinadas cosas, ¿no? Yo imagino que tienen más datos y que tienen bastante fortaleza o bastante respaldo en lo que están haciendo, porque el hecho de que los empresarios empiecen a ver cómo se acogen al régimen de la delación premiada a la Argentina, lamentablemente, ojalá fuera a la brasileña, pero significa que en esas declaraciones que han tenido que hacer han encontrado una justicia que tenía más de un as en la manga. Le propongo escuchar las declaraciones en una entrevista periodística que publicó, ya está en La Calle, ¿no? La revista Noticias en Sí, tapa. se está distribuyendo. Además, se está distribuyendo por estas horas y es claramente la información que empieza a cobrar una enorme relevancia, porque se habló mucho de la exmujer del chofer, y ella cuenta en esa entrevista una parte, está en estos testimonios, cuenta en esa entrevista cómo fue efectivamente que todo esto ocurrió. Vamos a escucharla. Él iba a terminar la gestión, él tenía la idea de decir, bueno, si Barata a mí no me lleva con él, o Barata no me pone de chofer en otro lado, o Barata o cualquier cosa, entonces él lo iba a utilizar esos cuadernos para mostrarlos. Pero los terminé usando yo. ¿Él nunca te habló de Cristina? Sí, me habló que estuvo cuando iba a Olivos, que la veía en pijama, que la veía a veces desarreglada, pero de que haya tenido contacto, no, él se hablaba más con Kirchner. Bueno, ¿le suena verosímil el tema de una herramienta para negociar el hecho de poder quedarse eventualmente sin trabajo? Sí, definitivamente, suena como algo creíble. No digo que haya sido así, Claro. uno no lo sabe, no conoce la trama de esta persona, pero definitivamente suena como creíble. Lo importante es esto, que la justicia pueda investigar la coherencia entre esos cuadernos y las cosas que sucedieron efectivamente. Claro. Si, en la medida que se avanza en ese sentido, este relato empieza a tornarse directamente no en un relato, sino en una verdad, es decir, en una certeza. Ese era el término que quería usar. Claro. En una certeza. Todavía esa certeza no existe. Uno puede tener una convicción de que es así. Uno puede tener la idea de que eso va a suceder de esa manera, pero todavía falta bastante para que la justicia avance. Hubo un parate en el relato a lo largo de todos los años que fue cubriendo con la muerte de Néstor Kirchner, y retoma un par de años después y coincide con aquel mito que se había escuchado decir a Cristina, bueno, acá se cortó todo. Eso sí que yo no lo creo, esa expresión, no la creo, pero de ninguna manera. Lo que sí creo es que cuando muere Kirchner, que era el organizador y el que centralizaba, se produce un descalabro en la banda. Claro. Y por sobre todas las cosas empiezan a producirse fugas, entre ellas el cuentapropismo. Es decir,
el que decía, ahora ya no está, el que me controlaba hasta el último centavo y me hacía un escándalo si faltaban $100 más o $100 menos. Ahora recaudo para mí. Ahora recaudo, claro. puedo llevarme una cajita a la casa. Claro. Ese cuentapropismo, es decir, el desorden que provoca la muerte de Kirchner en toda esa asociación, no se resolvía en 2 o 3 días, pero evidentemente se resolvió después. Y siguió avanzando tal y como lo cuenta y siguió Centeno. y siguió avanzando. Gracias por haber venido, Rafael. No, Un por placer favor. tenerlo aquí.